La cuarta y última ventana relacionada al pensamiento wesleyano está relacionada a la experiencia cristiana. Para muchos esta tendría que haber sido la primera, y específicamente este es el gran aporte que el metodismo hace a los métodos teológicos del cristianismo. Hasta antes de Wesley se hablaba específicamente de las Sagradas Escrituras, de la razón y de la tradición como fuentes del pensamiento cristiano. Pero el aporte del metodismo o de la teología de Wesley está en incluir este elemento que es la experiencia. Es paradójico que en una época donde era denominado el siglo de la razón, el siglo de las luces, se incluyera este elemento como un elemento fundamental. Y esto se debe a que el 24 de mayo de 1738 no solo marcó a Wesley en su experiencia espiritual, sino también marcó profundamente su forma de pensar. Desde ese momento Wesley empezó a considerar la experiencia de la fe como un elemento fundamental para la vida cristiana. Ante eso, fueron varios los episodios en su vida que le marcaron y que hicieron en él un vuelco en lo que tiene que ver a su forma de pensar en relación a la fe. Hay diversos episodios, como fue el caso de su viaje a Georgia, donde iba a convertir a los nativos y él mismo identifica de que cómo iba a ir a convertir a otros si él mismo no estaba convertido. Su experiencia con los moravos, arriba de una barca en plena tormenta, cuando él se da cuenta efectivamente que tiene miedo de morir. La vez que el obispo de turno le obligó a salir de las parroquias y le negó la posibilidad de predicar en los templos anglicanos, y en ese minuto se dio cuenta y descubrió que el mundo era su parroquia. Su visita a los lugares pobres, a los necesitados, las cárceles y específicamente la gente que trabajaba en las minas de Inglaterra, le hicieron darse cuenta de que la experiencia era un elemento fundamental para construir los pensamientos y la fe. Él mismo llegó a decir que el cristianismo era de por sí la religión de la experiencia. El pensamiento metodista declara de que antes de que exista doctrina debe existir experiencia. Antes de que existan reflexiones sobre Dios, debe estar la experiencia transformadora, que aquí hay un rol predominante en la figura del espíritu en todo este cuento, ya que va a ser el espíritu el que va a actuar en la vida del creyente. La tradición metodista va a decir que esta experiencia está relacionada explícitamente con el concepto de Sagrada Escritura. Cómo el cristiano y la cristiana es capaz de pasar el conocimiento a la práctica, el contenido a la acción y de la palabra al actuar. Ese va a ser uno de los desafíos y uno de los planteamientos que va a poner sobre la mesa el pensamiento wesleyano. Y estos van a ir directamente relacionados con conceptos como la fe, la justificación, la santificación, la conversión. O sea, cada vez que nosotros hablamos de estos conceptos, la primera pregunta que debe venirnos, igual como se preguntaban los primeros metodistas, era ¿cómo está tu alma? ¿Está tu alma viviendo la experiencia de Cristo, la experiencia del corazón ardiente, la experiencia transformadora de Jesucristo? Ya que eso va a provocar en nosotros vivir una dimensión de la fe diferente, el pasar de la teoría a la práctica. Para Wesley, la espiritualidad wesleyana tiene dos dimensiones. Una dimensión de la experiencia en su sentido personal y otro en su sentido exterior. En lo interior se va a hablar en el metodismo de la piedad, se va a hablar en el metodismo de lo que se llama la santidad personal. Pero el exterior o vivir la experiencia de la fe en lo público, se va a hablar de la santidad social, de la misericordia, todos aquellos espacios donde la vida de la fe se materializan y donde el espíritu opera de una manera transformatoria en nuestra vida y también en la vida de otros. Algunos van a decir que el metodismo no es la religión del cerebro, sino la religión del corazón. Y esto se precisa en el fuerte énfasis que pone el pensamiento wesleyano sobre la santidad del corazón y de la vida. Hay cuatro invitaciones que la historia nos hace a nosotros los metodistas hoy día. Primero,
un fuerte llamado a la experiencia del nuevo nacimiento o la experiencia personal que cada uno tenga. Cada uno de nosotros y nosotras debe vivir su propio 24 de mayo de 1738. La formación como un segundo elemento de los grupos pequeños en el metodismo tuvo el objetivo de cultivar la experiencia de la fe en un sentido comunitario. Cada vez que nos reunimos, que nos encontramos, que nos vemos, cada vez que estamos en contacto con otros cristianos, lo que estamos haciendo es cultivar la experiencia cristiana a través de todos los medios de gracia. Lo tercero pasa por dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nosotras. Y los sermones de Wesley van a ser muy claros para decir de que el Espíritu da testimonio en nosotros. Y ese testimonio se demuestra en la medida de cuánto amamos a Dios y cuánto también amamos a nuestro prójimo. Si uno quisiera ser espiritual en el lenguaje metodista, debería preguntarse cuánto está amando a Dios y cuánto también está amando a su hermano. Y lo último, vivir constantemente la acción del Espíritu en una práctica frecuente de la piedad y de la misericordia. No como una cuestión cliché ni una cuestión solamente instrumentaria, sino que como una forma de vida que nos asemeja a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Para Wesley, la experiencia era el motor más importante de la fe. No sacamos nada de hablar sobre Cristo, sobre la fe en Él, sobre lo que significan las Sagradas Escrituras, si esas experiencias no las hemos vivido nosotros. Muchos, vuelvo a repetir, llegan a concluir que el metodismo, y esto lo repito por segunda vez, no es la religión del cerebro, sino del corazón. Cada vez que amamos a Dios y amamos al prójimo, somos desafiados constantemente no a rompernos la cabeza, sino a rompernos el corazón. Hermanas y hermanos, les dejo 3 preguntas para la reflexión. ¿Qué valor tiene la experiencia de la fe en nuestra experiencia cristiana? ¿De qué forma propiciamos vivir un cristianismo marcado por sentir en el corazón? Y por último, ¿cómo mantenemos viva en nosotros la experiencia del corazón ardiente que en algún día y en algún momento de nuestra historia experimentamos? Que el Señor nos bendiga y, como lo mencionaba anteriormente, que no se nos rompa la cabeza, sino que el Señor nos rompa el corazón.